generales y a medida que vamos bajando en el nivel de jerarquía, hay criterios más específicos, como ustedes se podrán imaginar, ¿sí? Los microorganismos pueden ser muy diferentes, pero estar ubicados dentro del dominio bacteria. ¿Por qué? Porque son criterios más generales y luego nos vamos haciendo más específicos a medida que vamos bajando en el orden, en esta estructura jerárquica de clasificación. Acá tenemos un ejemplo sobre cómo voy a silenciar el teléfono, por favor. Tenemos un ejemplo de una clasificación siguiendo esta estructura jerárquica. Repito, dominio, filo, clase, orden, familia, género y especie. Por ejemplo, en el dominio bacteria, dentro del dominio bacteria hay muchos filos. Dentro, filos, se llama filum o división. Tenemos muchos filos. Uno de esos filum es el filum Proteobacter. Es uno de los tantos que existen dentro del dominio bacterio. Ustedes no se tienen que saber esta clasificación, ¿sí? Esto es un ejemplo nada más. Entonces tenemos dentro del dominio bacteria, uno de los filum es el filum Proteobacteria. Y dentro de Proteobacteria se divide en diferentes clases, como es alfa Proteobacteria, beta Proteobacteria, gamma, delta, epsilon Proteobacteria. Dentro de gamma Proteobacteria está el orden, hay muchos órdenes, pero uno de los órdenes es el orden enterobacteriales, y dentro de enterobacteriales está la familia Enterobacteriaceae, y dentro de Enterobacteriaceae tenemos al género Shigella, especie Dysenteriaca, ¿sí? Este es un ejemplo sobre cómo se puede organizar esa estructura jerárquica para la clasificación de los microorganismos. Yo les mencionaba, vuelvo un poco acá, yo les mencionaba que teníamos dominio, filo, clase, orden, familia, género y especie. Especie es la base de la estructura jerárquica y es la base de la clasificación. Se llama el grupo taxonómico básico. Y para especie tenemos dos definiciones. Una es una definición práctica, que es la que yo les muestro acá, y luego tenemos lo que se llama una definición. Luego hay otra definición, y les voy a mostrar más adelante, que tiene que ver con cómo defino yo que esto es una especie diferente de esta otra especie. ¿Por qué yo digo que este microorganismo pertenece a una especie diferente de este otro? Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces podemos definir a especie como una colección de cepas que comparten una serie de características, ¿sí? Y que la difieren de otro grupo de cepas. Tengo acá un grupo de cepas que se diferencia, que tiene una serie de características comunes entre ellas, diferentes a las características que tienen este otro grupo de cepas. Y por eso digo yo que este grupo de cepas pertenece a una especie que es diferente a esta otra especie que yo tengo acá. Y cuando hablo de cepa, hablo de una población de microorganismos que desciende de un único organismo o de un aislamiento, un cultivo puro. Eso es una cepa. Y cuando en taxonomía se hace referencia a lo que se llama cepa tipo, la cepa tipo es una cepa de ese determinado microorganismo que puede ser la más estudiada, puede ser el primer aislamiento que se haya hecho de ese microorganismo, pero no necesariamente es el más representativo. Veamos, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo que ustedes tienen que haber sentido nombrar. Bien, de Escherichia coli hay muchas cepas de Escherichia coli. Hay algunas cepas que nosotros usamos de forma rutinaria en el laboratorio como herramienta para hacer cosas en biología molecular. Hay cepas de Escherichia coli que no hacen nada. No hacen nada. Son cepas que ustedes van a usar en el laboratorio para muchas de las cosas que ustedes hacen como trabajo práctico en el laboratorio. Usan cepas de Escherichia coli que no son cepas patógenas. Hay otras cepas de Escherichia coli que son tremendamente patógenas y afectan, por ejemplo, los riñones. Nunca se ha hablado de una cepa de Escherichia coli que se llama O157H7. Es una cepa que produce muchos
relacionada con alimentos mal cocinados y que terminan haciendo blanco fundamentalmente a la altura de los riñones. Uno consume algo contaminado con esa cepa de Escherichia coli, en realidad con ese serotipo de Escherichia coli, y hay una altísima probabilidad de que las cosas se compliquen mucho. Hay otras cepas de Escherichia coli relacionadas, por ejemplo, con procesos diarreicos y así. Entonces, dentro de todas esas son cepas diferentes de la misma especie. Pero a su vez puede haber una cepa que es lo que se llama la cepa tipo, que es lo que yo les mencionaba recién, y la cepa tipo es una cepa que a lo mejor es el primer aislamiento que se obtuvo, por ejemplo, el primer aislamiento que se obtuvo de Escherichia coli, o a lo mejor es el aislamiento más estudiado de Escherichia coli. Entonces decimos, esa es la cepa tipo, es como mi patrón de referencia dentro de Escherichia coli, lo cual no quiere decir que sea la cepa más representativa, y cuando hablamos de representativa, que a lo que se refiere es que tenga las características que tiene la mayoría de las cepas. No, no necesariamente tiene que ser así. Es simplemente o la más estudiada o a lo mejor el primer aislamiento que se haya obtenido. A su vez, las cepas, hay lo que se llaman, pueden ubicarse entre lo que, o clasificarse en lo que son los rangos infraespecíficos, o sea, por debajo de especies. Estos rangos infraespecíficos básicamente lo que hacen es caracterizar a un determinado grupo de cepas. Por ejemplo, en función de las diferencias bioquímicas o fisiológicas que puedan tener las cepas, se habla de biovariedades, o diferencias morfológicas son morfovariedades, o diferencias en la patogenicidad que puedan tener las cepas son patovariedades. La tipificación por fagos, ustedes todavía no saben lo que son. Los fagos son virus de bacterias. Así como hay virus para las personas, virus de las plantas, virus de los animales, hay virus de bacterias. Esos son los bacteriófagos, se llama eso. Y se los abrevia, en general la gente habla de, más que bacteriófago, la gente habla de fagos. Le cortamos el comienzo de la palabra. Entonces, y los fagos tienen la posibilidad, tienen la característica de infectan una determinada bacteria y no a otras. Entonces, en función de la susceptibilidad a ser infectadas por determinados fagos, las cepas se pueden clasificar también según su fago variedad o según los antígenos. Los que están cursando bioquímica pueden estar relacionados a conocer los términos de lo que es antígeno. En general, la gente de la licenciatura en biotecnología no lo maneja. Son partecitas de las proteínas que son reconocidas por el sistema inmunológico y que terminan generando anticuerpos. Esos son los antígenos. Entonces, en función de eso, los microorganismos pueden mostrar también diferentes serovariedad. Paso ahora a lo que es nomenclatura, después voy a volver a clasificación en nomenclatura, que es cómo se van a llamar esos grupos de microorganismos. Esa es la parte de nomenclatura, es determinar o atribuir nombres a los grupos taxonómicos. Esos grupos, en los cuales yo los dividí a los microorganismos, le asigno un nombre. Y ese nombre, ustedes podrán imaginarse que es algo que está muy supervisado, digamos. No es que vos le pones el nombre que vos querés y vos le pones el nombre que vos querés. No. Hay reglas por las cuales se asignan los nombres a estos diferentes niveles jerárquicos, a los diferentes grupos en los cuales se ubican o se clasifican los microorganismos. Esos nombres, se dice que hay como dos formas de llamarlo. Una forma es la forma informal y la otra que es la forma científica en la cual se nombran a estos grupos de microorganismos. La forma informal, por ejemplo, se puede decir que Escherichia coli, por ejemplo, de forma informal de llamarla Escherichia coli, serían colibacilos. Escherichia coli es una bacteria que cuando uno va a la mira en el microscopio tiene forma de bacilo, es decir, es una célula alargada. Y se le puede decir también colibacilo, una forma informal de llamarlo al microorganismo. Pero la forma científica sería, en este caso, Escherichia coli. Escherichia coli. El nombre científico, como decíamos, los nombres científicos están reglamentados. Hay un grupo de gente que se reúne y fija las normas o las pautas con las cuales se va a nombrar a
se van a nombrar a los microorganismos. Para el caso de los procariotas, es decir, bacterias y arqueas, está el Código Internacional de Nomenclatura de Procariotas, que es la que define la forma en la que se nombran las bacterias y arqueas. Y para los hongos está el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas. Esos nombres que van a tener estos grupos de microorganismos, que van a tener los diferentes taxones, se dan siempre siguiendo la forma latina, ¿sí? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, Escherichia coli es la expresión latina, o ustedes no van a ver ningún microorganismo que se llame Juan Pérez, ¿sí? No, sino que siguen la forma, siguen la ortografía latina. Sí, la gramática latina es lo que hace. El sistema por el cual se nombra un microorganismo es binominal, pero esto no solo un microorganismo, digamos, cualquier organismo es binominal, es decir, que es lo que tenemos género y especie, ¿sí? Por eso son dos términos, género y especie. Lo escribimos siempre en cursiva, el nombre va en cursiva, cualquiera de los taxones se escribe, todos los taxones se escriben en cursiva. Si ustedes por ahí andan dando vuelta a apuntes que son de microbiología general, que son clases desgrabadas de hace muchos años. Y ustedes, si se ponen a ver en esas clases desgrabadas, van a ver que hablan de que los nombres científicos se escriben en cursiva o subrayados. Van a ver que dice así, en cursiva o subrayado. Lo de subrayado ustedes se tienen que ubicar cronológicamente, tienen que ubicar, si ustedes, en la línea del tiempo. ¿Ustedes creen que siempre ha existido el mito? No siempre ha existido. Bueno, entonces, de la misma forma, antes, la gente ¿con qué escribía? Lo escribía en la computadora y después mandaba a imprimir. Escribía en la máquina de escribir. La máquina de escribir no tenía la posibilidad de escribirse en cursiva. Entonces, para distinguir un nombre científico, se lo subrayaba. Hoy por hoy, cualquier computadora, obviamente, se escribe en cursiva. Bueno, entonces los nombres se escriben en cursiva, al igual que todos los taxones. El género, que es en este sistema binominal, es lo primero que escribimos género y luego la especie. El género va con mayúscula y en un texto, la primera vez que lo nombramos a ese microorganismo, se escribe el género, se escribe completo y luego se lo abrevia en función de la primera y segunda letra. Hay reglas para eso. Entonces, por ejemplo, la primera vez que nombramos en un texto a Escherichia coli lo ponemos completo y luego, a partir de ahí, podemos poner directamente, abreviarlo y poner E.coli, siempre todo en cursivo. La verdad es que esto que yo les digo, siempre que se nombra por primera vez a un microorganismo, lo ponemos completo y luego se lo abrevia. Con Escherichia coli se hace una pequeña excepción de eso, y es que es un microorganismo tan conocido y tan estudiado que muchas veces los textos científicos, la primera vez que lo nombran, no lo nombran completo y ponen directamente E. coli porque todo el mundo sabe de qué se está hablando. Pero es una excepción en general. Siempre que nombramos un microorganismo, la primera vez lo ponemos al género completo y luego lo abreviamos. Luego, esa es la primera parte. El segundo nombre, que va en minúscula, es el nombre de la especie, y dice, es el epíteto de la especie, es como que el género es el sustantivo y la especie es el adjetivo de ese género, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la especie, y el nombre que se les da cuando se nombra a un taxón. Ese nombre, por ejemplo, Escherichia, o coli, o Bacillus, subtilis, o Salmonella, Tifimurium, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Ustedes saben de dónde vienen los nombres de los elementos químicos? ¿Por qué el fósforo se llama fósforo y no se llama Pedro? No hay examen. Todos han venido acá, podrían haberlo hecho a la clase desde su casa y recién estábamos hablando por qué han venido. Y decían ustedes que eso les permite concentrarse más, seguirla mejor. Bueno, aprovechemos que estamos acá, tratemos de participar, algo, no sé. ¿Ustedes saben? Digan no, por lo menos. ¿Vos sabés por qué el fósforo se llama fósforo? No saber. ¿Por qué el hierro se llama hierro?
¿Y el sodio por qué se llama sodio? No se llama Juan. ¿Por qué el potasio se llama potasio? ¿No se sabe ninguno? Ah, bueno, a ver, ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál? Ah, bueno, bien, está bien. Entonces, en función de una determinada característica, se le dio a un elemento químico un determinado nombre. Puede ser el lugar donde se lo encontró, a lo mejor el nombre de la persona que lo descubrió, a lo mejor alguna característica. Bueno, en el caso de los microorganismos pasan cosas parecidas. Si ustedes, por ejemplo, describen a un nuevo microorganismo, según las reglas de la nomenclatura, no pueden ponerle su propio nombre, como si fuese un auto-homenaje. Eso no pueden hacer. Pero, por ejemplo, a lo mejor pasa, les voy a mostrar un ejemplo, puede ser que sea un homenaje a una persona que antes trabajó con ese microorganismo y a lo mejor falleció, porque se lo encontró en un determinado lugar, o porque muestra una determinada característica, igual que con un elemento químico. Pasa con los nombres de los microorganismos. Por ejemplo, el nombre de Escherichia, en Escherichia coli, viene de Escherichia, que es la persona que estudió este grupo de microorganismos. Pseudomonas stutzeri, stutzeri viene de Stutzer. Africanus, en Liberibacter, por ejemplo, africanus viene de África. Mycoplasma bovis. Bovis viene de latín que tiene que ver con vaca. ¿Sí? Fíjense, a su vez, cuando uno describe un microorganismo, no basta con que, no basta, si ustedes encuentran un microorganismo nuevo, lo describen, etcétera, para que eso sea válido, no basta con que ella se lo cuente a él, digamos, y ya está, todo el mundo lo acepta así como está. No. Ese nuevo microorganismo tiene que estar publicado para que sea válido, si no, nadie te cree. Digamos, tiene que estar publicado. ¿Pero dónde lo publicas? ¿Lo puedes publicar en cualquier lado la descripción de ese microorganismo? Sí y no. O sea, obviamente que tienen que ser publicaciones científicas, por supuesto, pero para que sea válido, es la descripción de un microorganismo tiene que estar publicado en esta revista, en el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. La imagen que ustedes ven acá corresponde a la tapa de la revista, pero esto es la tapa del año 2014, ya la revista ya no sale en papel, es solamente digital. O sea que tapa de la revista ya no existe, y yo le he puesto por una cuestión de interés. Nada más, esta publicación, el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, es la publicación oficial del Comité Internacional de Sistemática para Procariotas. Ellos son los que cortan el queso en la parte de la taxonomía procariota. Son los que fijan las reglas, son los que establecen las normas sobre cómo se nombra a un microorganismo. No solamente sobre cómo se nombra un microorganismo, sino que hay veces que hay disputas respecto de cómo tendría que llamarse este microorganismo o si este microorganismo pertenece a tal género o no. Entonces, y todo eso interviene el Comité Internacional de Sistemática para Procariotas, que son los que editan estas revistas. Yo les decía, ¿se puede publicar en cualquier revista? Sí y no. Para que sea válido, el nombre de un microorganismo tiene que aparecer finalmente acá. En este momento hay muchas otras revistas donde uno puede publicar la descripción de un nuevo microorganismo, pero luego, para que sea válido, tiene que aparecer, ¿cómo que se dice? Tiene que aparecer aceptado en una lista que publica esta revista donde dice, bueno, aceptamos finalmente el nombre de tal y tal microorganismo. Una vez aceptado en esta revista ya se considera que el nombre de ese género, especie, ese microorganismo nuevo, es válido. Entonces, ahora, la publicación está sujeta a una serie de principios y es que
el nombre, del nombre del microorganismo tiene que estar expresado de la forma correcta, ¿sí? Yo no puedo ponerle cualquier nombre al microorganismo, tiene que estar expresado de forma correcta. Tiene que estar propuesto de una forma clara, con un nuevo nombre, una combinación, bueno, una serie de reglas que no me quiero poner a leer acá, porque sería leerlas, pero hay una serie de pautas que establecen cómo se debe publicar el nombre de ese microorganismo en este tipo de publicación. Acá, esta es una imagen de la última actualización que han tenido el código para nombrar los microorganismos procariotas, la revisión del año 2008 publicado en el año 2019, pero ahora en lo que sería agosto, verano europeo, o sea, en el invierno nuestro, sale una nueva edición, una revisión de las reglas para nombrar microorganismos procariotas, que obviamente ustedes no se tienen que saber eso. Bueno, esto porque esto no está en el PowerPoint que tienen ustedes, pero esto muestra cómo se ve una parte de una publicación en la cual se nombra a un microorganismo nuevo. Esta es una publicación del año 2020 de un microorganismo que se llama Parabulcoderia matzeniana, ¿sí? Dice Parabulcoderia matzeniana, especie nueva. Esta abreviatura que aparece acá, sp.nov, quiere decir especie nueva, una nueva especie. Están por describir una nueva especie nueva. Un microorganismo que degrada ácido fenólico aislado de un suelo de una selva, del suelo ácido, ¿sí? Y muestra en esta publicación, bueno, obviamente más allá fíjense que es del International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, muestra, por ejemplo, cosas como describe cuál es la cepa tipo, que yo les mencionaba recién. Ellos describen un microorganismo y dicen, esta va a ser mi cepa tipo. La cepa tipo. Dice, la cepa tipo es ellos le ponen el nombre arbitrariamente, ellos le ponen el nombre RP11, creo que dice. Fíjense que tiene un superíndice T, que quiere decir cepa tipo, esa va a ser su cepa tipo. Dice después, aparece luego esto, entre paréntesis, que está indicando que esa cepa tipo está depositada en dos colecciones internacionales de cultivo, que son esta y esta. Para que un microorganismo, una de las características que tiene un microorganismo para ser aceptado como un género nuevo, una especie nueva de microorganismo, que tiene que estar depositado por lo menos en dos colecciones de cultivo reconocidas internacionalmente. Las colecciones de cultivo son, ¿saben qué es una colección de cultivo? Así que, una colección de cultivo es una institución que se dedica a coleccionar microorganismos. Ustedes deben pensar que a lo mejor no hay cosas más interesantes para coleccionar, pero para la gente que trabaja en microbiología, coleccionar microorganismos puede ser toda una cuestión. Yo tengo una colección enorme. Pero estas son colecciones oficiales, reconocidas internacionalmente, donde uno puede depositar un microorganismo. Depositar quiere decir que, por ejemplo, vos aislaste un microorganismo, lo describiste, y lo que después haces es preparas un tubito donde le pones ese microorganismo, cerras el tubito y lo mandas por correo a alguna de estas colecciones, y ese microorganismo queda depositado ahí. Si después pasa el tiempo y él quiere usar ese microorganismo, se contacta con la colección de cultivo, paga y le mandan a uno una muestra exacta de lo que ella mandó a la colección de cultivo. Sí, y hay una serie de colecciones de cultivo que son reconocidas internacionalmente y otras que son reconocidas nacionalmente. Bueno, para que un microorganismo sea aceptado como nuevo, tiene que estar depositado en dos colecciones diferentes. Una colección muy importante es esta que aparece acá, ustedes no van a saber, pero esta es una colección de cultivos alemana, la colección de SM. Y esta es una colección que creo que es belga o inglesa, no me acuerdo. Entonces, esta gente describió este microorganismo y los depositó en estas dos colecciones de cultivo. Otra colección de cultivo muy famosa es ATCC, que por ahí a lo mejor ustedes en alguna materia, a lo mejor y si no, se lo van a cruzar más de una vez, dicen ATCC, la cepa ATCC número tanto, eso está dando el número de catálogo en esa colección. Lo que está indicando acá es que este microorganismo, esta cepa tipo, está depositada en la colección alemana y en esta otra colección, que les repito, no me acuerdo si es belga o inglesa, con estos números de catálogo, ¿sí? La otra
información que podemos ver, bueno, en esta publicación en realidad se puede ver muchas otras cosas, pero una de las cosas que podemos ver es que están indicando acá que el genoma de ese microorganismo, en la publicación aparece que el genoma de ese microorganismo ha sido secuenciado y el genoma aparece en bases de datos con este código de acceso, ¿sí? Y que la secuencia del RNA ribosomal 16S tiene este código de acceso. Si uno quisiera acceder a la secuencia del genoma completo o la secuencia del RNA ribosomal 16S, tenemos acá los códigos de acceso. Uno entra a esas bases de datos, base de datos de acceso gratuito, entramos por internet, lo podríamos hacer ahora, ¿no? Entramos a internet, entramos a esas bases de datos, ponemos los códigos de acceso y podemos tener la secuencia nucleotídica de eso. Lo otro que podemos ver acá es cómo el nombre Matzeniana dice acá que está en honor al el doctor fulano Madsen, profesor de microbiología en la Universidad de Cornell, y que y lo que se puede ver acá es que, bueno, se ve que él trabajaba con esta gente, trabajaba en este microorganismo, con este microorganismo y falleció repentinamente y ellos le ponen, como homenaje a esta persona, le ponen el nombre en la especie, sí, en la especie. Fíjense que el señor se llamaba Eugene Madsen, pero el microorganismo no se llama Paraburkholderia Madsen. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la regla latina. Entonces no se llama Madsen, se llama Madseniana. ¿Sí? Bien. Ahora bien, volviendo a lo que, lo que es clasificación de los microorganismos, los sistemas de clasificación con los cuales se van a clasificar los microorganismos, básicamente yo les decía, pueden ser fenotípicos, genotípicos o filogenéticos. Antes se hablaba de una taxonomía clásica y hoy pensamos más bien en la taxonomía moderna. En la taxonomía clásica yo usaba características fenotípicas para clasificar a un microorganismo o usaba características genotípicas para clasificar a un microorganismo. Y hoy por hoy, en la taxonomía moderna, lo que hago es complementar lo fenotípico con lo genotípico y con lo filogenético. Eso es lo que es la taxonomía moderna, complementarse unos con otros. Si bien acá están mencionadas algunas cosas, yo no las nombro ahora, sino que lo voy a ir desarrollando en lo que queda de la clase. Decía yo que lo que era la taxonomía clásica, lo que era las características fenotípicas, se refiere a las características morfológicas, fisiológicas y metabólicas o ecológicas del microorganismo para clasificarlo, para agruparlo a los microorganismos. Dentro de lo que son las características morfológicas puede ser la forma celular. Yo puedo clasificarlo a los microorganismos. Por ejemplo, tengo acá toda una colección de microorganismos y clasifico, pongo los bacilos de un lado, los cocos de otro, los espirilos de otro. Sería una forma de clasificarlos según el tamaño de las células, sean células más grandes, células más chicas, células medianas. La morfología de las colonias. Bueno, en el caso de las bacterias en general tenemos colonias, en general las colonias tienen la misma forma, en general, aunque por ahí aparecen colonias que son diferentes. Pero en el caso de otros microorganismos sí tienen más variedad en la forma de las colonias. La ultraestructura. La tinción, ya la profesora Fabiana hablaba los otros días de clasificar a los microorganismos como, por ejemplo, gram positivos o gram negativos. Si tienen cilios o flagelos, si forman endosporas, la semana pasada hablábamos de las endosporas, si tienen inclusiones celulares o no, esas son características fenotípicas, en particular morfológicas, con las cuales yo podría clasificar a los microorganismos. Fisiológicas y metabólicas. Si utilizan una determinada fuente de carbono o de nitrógeno para crecer, cuáles son los componentes de la pared celular, cuáles son las fuentes de energía, el tipo nutricional, etcétera. Son toda una serie de características fisiológicas y metabólicas que se pueden utilizar para clasificar a los microorganismos. Luego tenemos características ecológicas que tienen que ver con el ciclo vital, las relaciones simbióticas, o sea, por ejemplo, pueden establecer relaciones simbióticas con un determinado huésped o no, la patogenicidad, la preferencia por el hábitat, son todas características que muy valiosas, pero que al día de hoy sí o sí son complementadas con otras características como las características genotípicas. Son muy valiosas porque, por ejemplo, yo al estudiar la capacidad del microorganismo para degradar, o sea, estudio una actividad enzimática, indirectamente estoy comparando
indirectamente estoy comparando características que tiene el genoma de ese microorganismo, porque si tiene la capacidad de degradar algo es porque probablemente tiene la enzima para degradar eso. Este, em, sí, ya me acuerdo que tiene que decir con esto. Bueno, hace un tiempo, en función de todas estas características morfológicas, todas estas características fenotípicas, surgió lo que se llamaba la taxonomía numérica. Al día de hoy, si bien la taxonomía numérica no es que no tenga valor, tiene más bien un interés, a la altura, siendo el año 2022, tiene más bien un interés histórico más que práctico, porque, a ver, ¿cómo funcionaba? Básicamente, se analizaban una serie de... o sea, los taxones estaban organizados o separados por métodos numéricos, ¿sí? Se analizaban una serie de características, de caracteres, una serie de caracteres, entre 60 y 100 caracteres de los microorganismos, y en esos caracteres que se analizaban, a cada uno de esos caracteres se les daba igual peso, es decir, por ejemplo, ¿fermenta o no fermenta glucosa? Si fermenta o no fermenta, se le da un valor igual a esporula o no esporula el microorganismo, o tiene flagelos o no tiene flagelos. Les doy la misma importancia para el momento de hacer una clasificación con una taxonomía numérica. Y esa fue la gran contra que tiene la taxonomía numérica, y es esa, digamos, la formación o la capacidad o no de formar endosporas, taxonómicamente no tiene, evolutivamente no tiene la misma importancia que fermentar o no fermentar un hidrato de carbono. Entonces, si bien en su momento era lo que se valoraba de la taxonomía numérica, que era agrupar los microorganismos en los cuales los caracteres que se analizan a todos les doy el mismo peso, terminó siendo su propia contra, porque no puedo valorar de la misma manera la capacidad o no de formar endosporas con la capacidad o no de producir un flagelo. ¿Sí? Entonces, todas las características tienen igual peso, y básicamente lo que se hacía era calcularlo, o lo que se puede hacer es calcular lo que se llama un coeficiente de similitud, en el cual se analiza, o sea, este coeficiente de similitud entre un microorganismo y otro, sí, la similitud entre el microorganismo A y el microorganismo B, está dado por el número de caracteres parecidos, o sea, si estos dos microorganismos tienen X cantidad de caracteres parecidos, sobre básicamente el número total de caracteres analizados. ¿Sí? Entonces, en función de eso, a su vez, además de este coeficiente de similitud, también se puede usar lo que se llama la distancia taxonómica, que es la distancia taxonómica está dada por 1 menos el coeficiente de similitud, pero básicamente, digamos, las relaciones van a seguir siendo iguales. Y eso, cuando se comparan de esta manera los microorganismos, pueden luego representar gráficamente estos valores en esto que se llama dendrogramas, que agrupan a los microorganismos en función de sus similitudes. Una forma gráfica de mostrar el agrupamiento de los microorganismos en función de sus similitudes fenotípicas. Otras características fenotípicas que se han utilizado son marcadores quimiotaxonómicos, como por ejemplo en la composición del péptido glicano, en la membrana externa de las bacterias gram negativas, el análisis de los lipopolisacáridos, la presencia de ácidos grasos, la presencia de los ácidos grasos en la membrana, las características que puedan tener las cadenas transportadoras de electrones, el sistema fotosintético, la presencia de poliamina. El inconveniente que tiene hacer esto, que son esta taxonomía química, es que se necesita equipamiento especializado. No todos los microorganismos lo tienen, porque, por ejemplo, si yo analizo la presencia o las características del lipopolisacárido, las bacterias gram negativas no lo tienen. Y de esto, sin lugar a dudas, creo que la presencia de las características que tienen los ácidos grasos y las características del péptido glicano son las más utilizadas, pero no a nivel de laboratorio. Esto lo hacen
tipo de caracterizaciones lo hacen centros especializados en identificación de microorganismos. Y luego tenemos también las características que son las características inmunológicas que yo les decía en una proteína hay partes de una proteína que pueden dar una respuesta inmune, eso se llaman antígenos, y en función de los antígenos que pueda presentar un microorganismo se pueden clasificar a los microorganismos. Entonces, por eso lo que se indica acá, los microorganismos son como mosaicos antigénicos, o sea, ustedes imagínense un microorganismo donde hay un montón de proteínas y por lo tanto muchas posibilidades de formar anticuerpos. Se puede utilizar eso como, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven, esto lo que ven acá son la bacteria que puede estar rodeada de antígenos que son reconocidos por anticuerpos, y cuando son reconocidos por anticuerpos se puede formar una malla, y cuando se forma esa malla se da un precipitado, y ese precipitado puede ser visualizado. Entonces, si yo, por ejemplo, preparo una serie sobre una superficie agalizada, ¿sí saben qué? ¿Sí? Sobre una superficie agalizada, siembro o armo una serie de pocillos, y en el centro del pocillo coloco un microorganismo en particular, y a la vuelta de ese pocillo formo otros pocillos donde coloco diferentes anticuerpos. En función de la respuesta que se encuentre, yo puedo encontrar que un determinado antígeno está presente en un determinado microorganismo sí y en otro no, y en función de eso separarlo a los microorganismos sí, o sea, en función de las características inmunológicas, en el sentido de las diferentes respuestas a anticuerpos que el microorganismo presenta. Paso a lo que son las características genotípicas. Dentro de las características genotípicas, lo que se analiza son las características que tiene el genoma de ese microorganismo, ¿sí? El genoma de ese microorganismo. Comparo el genoma de este microorganismo con las características que tiene el genoma de este otro microorganismo. Dentro de las características genotípicas, lo que se llama el estándar de oro o test de referencia, o sea, el punto de referencia es la hibridación DNA-DNA, o sea, hibridación con DNA marcado, hibridación DNA-DNA. Tomo dos microorganismos, extraigo el DNA de estos dos microorganismos y busco, ustedes saben que hay lo que se llama complementariedad en la hebra de DNA, ¿sí? Una A está apareada con una T, la T con la A, la C con la G con la C. ¿Sí? Entonces, en función de eso, es que se da cuando hay homología de dos secuencias de DNA, se puede formar de dos secuencias de ácidos nucleicos se puede formar una doble hebra, ¿sí? En base a eso que se mantiene estable la doble hebra del DNA. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces lo que se puede hacer es ver, si yo quiero saber si este microorganismo es igual a este otro microorganismo, supongamos que este microorganismo yo ya sé a qué género y especie pertenece. Yo quiero saber si este desconocido pertenece al mismo género y especie que este otro. Este es desconocido, este es conocido. Yo quiero saber si este es igual a este otro, puedo buscar de hacer hibridación DNA-DNA. Extraigo el DNA de este microorganismo, extraigo el DNA de este otro y busco que los DNA formen un híbrido, ¿sí?, entre el DNA de este y el DNA de este otro. Básicamente eso es lo que se busca en lo que se hace hibridación DNA-DNA. La imagen por ahí que no está muy clara acá, pero el DNA de un microorganismo se marca con radioactividad, y se desnaturaliza y se separan, y por lo tanto se separan las hebras. Y de los microorganismos que son desconocidos, por ejemplo, también se los desnaturaliza, se separan las dos hebras, y luego se deja hibridar el DNA de este desnaturalizado de este microorganismo con el de este otro, y se mide cuánto híbrido se ha formado. La medición del híbrido que se ha formado se lo puede hacer porque el DNA de este está marcado con radioactividad. Entonces, en función de cuánto híbrido se ha formado, es que se puede saber si son de la misma especie, si son del mismo género o si son de géneros diferentes, en función de cuánto híbrido se ha formado.
Así es que si hay entre un 70 y un 100% de hibridación, decimos que pertenecen a la misma especie. Si hay entre un 25 y un 70% de hibridación, se dice que pertenecen al mismo género, y si hay menor un 25% de hibridación, se dice que pertenecen a géneros diferentes. Esto es lo que se llama el estándar de oro o test de referencia para... El problema que tiene esto es que es muy difícil de hacer. No cualquiera puede hacer hibridación DNA-DNA. Hay muy pocos lugares en el mundo que están preparados para hacer, como tiene que ser, hibridación DNA-DNA. Entonces han surgido una serie de cosas alternativas, algo que uno puede hacer, digamos, in-house, que uno puede hacer en el laboratorio de uno para poder determinar si un microorganismo es de una, o no de una determinada especie. Una de las alternativas, pero que esto tampoco está al alcance de cualquiera, es lo que se llama hacer estabilidad de los híbridos, que básicamente consiste en medir qué tan estable es el híbrido que forma el DNA de un microorganismo con el de otro, cuál es el nivel de estabilidad, porque acá el tema es que hay que poder marcar esto y poder medir la radioactividad. Entonces, otra cosa que uno podría hacer es medir qué estabilidad tiene. Ustedes deberían saber que en DNA doble hebra hay dobles puentes de hidrógeno o triples puentes de hidrógeno en función de si lo que tengo enfrentado es unido una A con una T o una C con una G. Entonces, más triples puentes de hidrógeno tengo, más estable es esa estructura. Entonces, cuando se forman esos híbridos entre dos microorganismos, si hay mayor estabilidad en ese híbrido, voy a necesitar más energía para separarlo de ese híbrido que si esos híbridos son inestables. Entonces, en función de qué temperatura yo necesito agregar al sistema para que los híbridos se separen, me va a dar una idea de qué tan similares son las secuencias de los ácidos nucleicos. Entonces, si yo puedo medir la diferencia de temperatura de melting, ¿se acuerdan lo que es la temperatura de melting? Es la temperatura que yo necesito para que se abran las hebras. ¿Se acuerdan o no? ¿Química biológica? ¿Alguien que diga algo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en función de la temperatura de melting que muestren los híbridos comparados con, no son híbridos, es que yo voy a tener lo que se llama un delta de TM. El delta de TM, en función del delta de TM que yo encuentre, es que yo puedo determinar si el delta de TM es entre 1 y 5 grados, puedo determinar que se tratan de la misma especie de microorganismo o no. Lo otro que se puede hacer es determinar la composición de bases en el ADN. Ustedes saben que en el ADN tenemos A, T, C y G, y yo puedo determinar cuál es el porcentaje de GC. El porcentaje de GC en moles está dado por G más C sobre G más C sobre G más C más A más T por 100. Eso me da un porcentaje de cuánto en moles, cuánto de G más C hay en un determinado genoma. Estamos hablando de características genotípicas, es decir, comparamos los genomas de microorganismos en función del porcentaje de GC que muestren dos microorganismos. El porcentaje de GC lo puedo determinar obviamente por secuenciación del genoma, aplicando una fórmula que está dada, el porcentaje que está dado por la temperatura de melting que muestra un determinado el genoma de un determinado microorganismo. Bueno, siguiendo esta fórmula se puede calcular el porcentaje de GC o haciendo una centrifugación en gradiente de densidad. Centrifugación en gradiente de densidad en cloruro de cesio, hoy por hoy no sé cuánta gente hará eso cuando cualquiera puede mandar a secuenciar el genoma de un microorganismo. Ustedes pueden pensar, ¿cómo hacemos para mandar a secuenciar el genoma de un microorganismo? Eso pasa en Europa, no, eso lo hace cualquiera hoy por hoy. Ustedes lo único que necesitan es el microorganismo con que ustedes están trabajando, hacen una extracción del ADN, para eso usan algunos de los protocolos recontraclásicos que hay en el laboratorio al alcance de cualquiera. Se extrae el DNA, se pone en un tubo y se manda a secuenciar a la gente que hace secuenciamiento de genomas, y después se paga. ¿Cuánto se paga? Depende del tipo de microorganismo, pero el genoma de un microorganismo creo que está en este momento en $500. El más barato, que es una empresa en Estados Unidos que se llama Mr. DNA, es lo más barato
que hay y anda alrededor de los $500. Está bien que ustedes no han salido de su casa hoy con $500, pero eso está al alcance de cualquiera. Entonces, nadie se va a poner a hacer centrifugación en gradiente de densidad de cloruro de cesio cuando simplemente puedo mandarlo como la secuencia en el genoma completo. A ver, y también se lo puede determinar. Ustedes recuerden que lo que tienen acá, lo que sería, por ejemplo, si yo graficara la absorbancia en función de la longitud de onda en el ADN, que es doble hebra, hay una determinada longitud de onda que anda alrededor de 260 nanómetros, donde el DNA absorbe y el DNA doble hebra. Y cuando el DNA es simple hebra, absorbe más que el DNA doble hebra. Entonces, siguiendo esta propiedad, es que se puede determinar en qué momento aumenta en una solución de DNA, en qué momento aumenta la absorbancia al aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura se van separando las hebras y como se van separando las hebras, a 260 nanómetros el DNA simple hebra absorbe más y por lo tanto hay una temperatura a la cual empieza a subir la absorbancia, llega un momento en que por supuesto ya no absorbe más. El punto medio de esta curva da el TM de una determinada secuencia de ácido nucleico y en función del TM podríamos calcular el porcentaje del GC que tiene un genoma. Y lo que tiene el porcentaje de GC es que se dice que si el porcentaje de GC entre dos microorganismos es mayor, la diferencia que hay en el porcentaje de GC entre dos microorganismos, de diferencia, es mayor a un 3%, muy probablemente se trate de especies diferentes. Y si el porcentaje de GC, la diferencia en el porcentaje de GC es mayor al 10%, la diferencia es mayor de 10, es probablemente pertenezcan a géneros diferentes. Al revés no funciona. Si yo digo que tienen el mismo porcentaje de GC, no puedo decir que sean de la misma especie, porque pueden haber dos especies diferentes que de casualidad tienen el mismo porcentaje de GC. Pero si el porcentaje de GC es diferente, digo, son de especies diferentes. Pero si el porcentaje de GC es igual, no puedo decir que sean del mismo género o de la misma especie. Sí, eso es lo que aparece mencionado ahí abajo. Y ahora pasamos a otras cosas que no estaban en el PowerPoint anteriores, que tienen que ver con técnicas. Yo les decía, la secuenciación del genoma hoy por hoy está al alcance, no te digo que cualquiera, pero está al alcance de cualquiera, la secuencia del genoma de un microorganismo. Y cuando yo tengo el genoma del microorganismo, como puedo tener el genoma del microorganismo, no me voy a poner a hacer centrifugación en gradiente de cloruro de cesio, sino lo que uso técnicas bioinformáticas para analizar el genoma de ese microorganismo, compararlo con otro y poder hacer una clasificación taxonómica de ese microorganismo. Una de esas cosas que se pueden hacer, que es muy utilizado en este momento, es lo que se llama Average Nucleotide Identity, que básicamente es la identidad promedio de los nucleótidos, eso vendría a ser, y si bien existen varias variantes de esto que se abrevia como ANI, básicamente lo que consiste es bioinformáticamente al genoma de los microorganismos se lo corta en partes al genoma del microorganismo A y el genoma del microorganismo B, porque recordemos que acá lo que yo estoy tratando de hacer es clasificarlo a este microorganismo y ver si entra en un determinado grupo de microorganismos o no. Sí, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, al genoma de este microorganismo, a la secuencia genómica, bioinformáticamente la corto, y la secuencia de este otro microorganismo también la corto. Y a los fragmentos que se obtienen se comparan unos con otros. Donde hay homología entre este fragmento y este otro fragmento de estos dos microorganismos, se compara cuál es el nivel de homología que hay. ¿Qué tan parecidos son estas dos secuencias? Luego el programa, porque esto lo hace un programa, no lo hace uno, toma este otro fragmento en el microorganismo B y lo compara con este otro fragmento del microorganismo A, donde hay homología, y mide cuánto hay de homología acá. En eso consiste esta técnica bioinformática que finalmente se llama Average Nucleotide Identity, de los cuales hay una serie de variantes, lo que está representado en esta imagen acá, que es esto, cortar el genoma del microorganismo A, el genoma del microorganismo B,
comparar dónde hay homología y luego obtener una matriz obtener un valor de identidad para esos dos microorganismos. Esto es una de las variantes que tiene la técnica del ANI. Sí. Cuando se hace eso, normalmente se compara un microorganismo contra muchos otros. Como se compara un microorganismo contra muchos otros, y cada una de esas comparaciones, para cada una de esas comparaciones yo tengo un valor de similitud, con todos esos datos se puede hacer lo que se llama una matriz, que es lo que está representado en esta imagen acá, donde se ve una matriz de identidad entre los microorganismos que aparecen mencionados acá verticalmente son los mismos que aparecen mencionados acá horizontalmente, ¿sí? Y en esa matriz de identidad, esto es como si fuese una tabla de doble entrada, donde los valores son los que aparecerían en este gráfico y que esos valores yo los puedo visualizar más fácilmente con lo que se llama un mapa de calor, ¿sí? Ustedes se deben imaginar lo que se está representando ahí. En función de qué tan cercano estoy al 100% de identidad, tengo colores rojos, más me alejo de la identidad, tengo colores verdes en este gráfico. Nosotros hemos hecho gráficos poniendo los colores que ustedes quieran. Podemos hacer blanco y rojo, amarillo y azul, podemos hacer los colores que ustedes quieran, ¿sí? Mientras que yo indique qué es 100 y qué es 0, bueno, en este gráfico, en esta matriz están representados en rojo los valores del 100%. Entonces, obviamente que yo voy a tener, como yo tengo los microorganismos que están acá en vertical son igual a los microorganismos que están acá en horizontal, A es igual a A, B es igual a B, o sea, ahí siempre voy a tener 100% de identidad. C es igual a C, D es igual a D, ¿sí? Por eso es que se termina formando una diagonal de color rojo, 100% de identidad. Y alejándome desde ahí puedo tener diferentes cosas, puedo tener diferentes tonalidades de rojo, de amarillo, de verde, en función de la identidad que hay entre un microorganismo y otro. Una forma de representar estas matrices de identidad entre un microorganismo y otro. Esto es lo que se hace actualmente. Esto es lo que se hace actualmente. Y esto es lo que hace cualquiera que trabaje medianamente serio, lo que hace actualmente. No hace taxonomía numérica. Bien, lo otro que se puede hacer para comparar las características genotípicas de los microorganismos, hay muchas formas de comparar las características genotípicas del microorganismo. Una de esas es el Multiple Locus Sequence Typing, que básicamente consiste en, esta imagen está sacada del Brock, que básicamente consiste, bueno, en una de las ediciones del Brock, analizar en el cromosoma de un microorganismo lo que se llaman, dice acá varios genes constitutivos, son genes housekeeping, son los genes de mantenimiento celular, son los genes, una serie de genes que están presentes en el microorganismo, se los amplifica, se los secuencia, no se los amplifica completo, se amplifica una parte de unos determinados genes, ¿saben qué dice housekeeping? Son los genes digamos, sin esos genes el microorganismo no va a poder funcionar. Puede que funcione sin la glucosa deshidrogenasa, pero no puede funcionar sin otros genes que son de mantenimiento, son como la estructura misma del microorganismo. Entonces se amplifican y se secuencian un fragmento de unos determinados genes y esas secuencias son agrupadas en lo que se llaman alelos. Se dice, las secuencias que son de determinadas características, le voy a poner, estamos hablando del gen A. El gen A, sobre el gen A puedo encontrar diferentes variantes en las secuencias de un determinado gen. Entonces, cada una de esas variantes que tiene ese gen se llaman alelos. Entonces, para mi microorganismo desconocido, puedo determinar si esas secuencias del gen A pertenece al alelo 1, al alelo 2, al alelo 3, o sea, ¿cuál de las variantes? Eso para el gen A, para el gen B, para el gen C, para el gen D. Puedo determinar cuáles son los alelos que tiene mi microorganismo. ¿Se entiende que es un alelo o no? Sí. ¿Sí? Se puede determinar cuál es el alelo. En función de eso, se analizan cuáles son los alelos y luego esos resultados se pueden analizar también en un árbol de este tipo.
Luego tenemos técnicas que son, por ejemplo, la de huella, la de huella genómica. ¿Se entiende que es una huella que ustedes más o menos se imaginan lo que es una huella genómica? O una huella. Una huella dactilar. La huella dactilar que nosotros tenemos, bueno, lo mismo con respecto al genoma, es decir, características que son, cosas que son características de una determinada secuencia que no aparecen en otra. Bueno, hay muchas formas de ver eso, una huella dactilar en el genoma. Algunas de estas cosas ustedes las ven para la parte práctica, por lo tanto no voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, una cosa que se puede hacer para ver un perfil característico de un determinado genoma distinto del de otro, y ese distinto del de otro o similar a otro me puede permitir a mí hacer una clasificación. Consisten, por ejemplo, las técnicas para ver elementos genómicos repetitivos que aparecen en el genoma de los microorganismos, que pueden ser amplificados de diferentes maneras, con diferentes, hay diferentes elementos repetitivos que pueden aparecer en el genoma de un microorganismo, y así es que aparece lo que se llama como se los amplifica por PCR, se llaman ERIC PCR, o sea, la técnica es ERIC PCR, Box PCR, Rep PCR, para amplificar esas secuencias repetitivas que aparecen en el genoma de los microorganismos. Y eso después, luego de la amplificación, se pueden separar por electroforesis y podemos ver perfiles diferentes en un microorganismo respecto de otro para agruparlo a los microorganismos. Hay otras técnicas como, por ejemplo, la de el polimorfismo de nucleótidos únicos, que consiste básicamente en analizar diferencias puntuales en diferencias a nivel de un nucleótido entre un microorganismo y otro, que es lo que aparece representado acá. Estos tres microorganismos pueden tener diferencias puntuales, y ese tipo de diferencias puntuales se utilizan para la clasificación de los microorganismos. Entonces, cuestión es que tenemos un montón de técnicas que permiten analizar los microorganismos a diferentes niveles. Cuando se hace secuenciamiento del genoma completo, yo puedo determinar familia, género, especie, subespecie, cepa del microorganismo. El secuenciamiento del gen que codifica para el RNA ribosomal 16S le permite distinguir hasta el nivel de género. Ustedes van a ver que más adelante, sobre todo lo que hagan biotecnología, van a ver que la gente por ahí secuencia el 16S y ya asigna género y especie, y eso está mal. Eso está mal. No se puede, con la secuencia del 16S no se puede asignar más allá de género, si bien alguna gente sí lo hace, pero no se puede asignar más allá de género. El porcentaje de GC podemos llegar a determinar si pertenecen o no pertenecen a la misma especie, subespecie. Bueno, y las diferentes técnicas tienen diferentes niveles de resolución, porque, por ejemplo, si yo analizo el RNA ribosomal 16S, ¿por qué no puedo pasar más allá de género? Estoy analizando un pedacito nada más del genoma del microorganismo, solo un pedacito. Cuando yo analizo, por ejemplo, mediante técnicas como el Multiple Locus Sequence Typing, que es esta técnica que yo les mencionaba acá, estoy analizando diferentes partes dentro del genoma del microorganismo. Cuando se analiza a nivel de polimorfismo de nucleótidos únicos, también estoy analizando diferentes, y eso es lo que lleva a que las diferentes técnicas tengan diferentes poderes de resolución para distinguir un género de otro, una especie de otra. Luego están las características filogenéticas para la clasificación de los microorganismos, y en las características filogenéticas, cuando hablamos de filogenético, o sea, cómo se generan los filos o las divisiones dentro, eso es lo que estudia la filogenética, cómo se generan los diferentes filum o los filos en los microorganismos, y cómo se van generando. O sea, plantea lo que se llama una hipótesis de evolución, las relaciones de parentescos entre las especies, cómo se han ido generando. Va a analizar básicamente, va a tratar de armar un árbol genealógico del microorganismo para clasificar. Ya que, a diferencia de organismos superiores, los microorganismos no dejan restos fósiles, ¿sí? Porque si yo quiero analizar la historia evolutiva de los perros, busco restos fósiles de perros. Pero en el caso de los microorganismos, no. Lo que sí hay es las secuencias de ácidos nucleicos, las secuencias de moléculas, pero fundamentalmente las secuencias de ácidos nucleicos, también se hace con proteínas, muestran, al comparar las secuencias de ácidos nucleicos entre diferentes microorganismos, podemos tener una idea de cuál ha sido la historia evolutiva de ese microorganismo en función de cómo se han ido
cómo ha ido variando la secuencia de esa molécula. La secuencia de cualquier molécula puede utilizar, no puede utilizar la secuencia de lo que se llaman cronómetros evolutivos. Los cronómetros evolutivos son secuencias que, creo que los nombro, acá son los cronómetros evolutivos, pero cuando hacemos análisis filogenético podemos ver genes individuales, muchos genes a la vez, o el genoma completo. Y cuando yo le digo qué son los genomas, los cronómetros evolutivos, son secuencias que se caracterizan porque tienen una distribución universal, es decir, no es una secuencia que aparece en un microorganismo y no tiene nadie más, porque si no nunca voy a poder comparar eso. Tienen que tener la misma función para ver los diferentes microorganismos. Esa molécula tiene que tener la misma función, una función homóloga, porque si no, no va a estar sujeta a la misma presión evolutiva de eso que yo quiero comparar. Bueno, y una serie de características que aparecen mencionadas acá. ¿Cuáles son los cronómetros evolutivos? O sea, esas moléculas, la secuencia de qué moléculas son las que se analizan. Fundamentalmente, los genes que codifican los RNA ribosomales, el 5S, 16S y 23S, pero de los tres, el más utilizado es el 16S. El 5S porque es más bien corto y por lo tanto no tiene mucha información. El 23S lo que tiene es que si bien es más largo, es más difícil secuenciar porque es más largo. En cambio, el 16S por el tamaño que tiene es ideal, pero no es la única molécula para la cual su secuencia es utilizada como cronómetro evolutivo, sino también hay otras como factores de elongación, la subunidad beta de ATPasa, REC-A, genes funcionales, no aparece mencionado ahí, pero RPOB es también muy utilizado, el gen de la girasa B, la subunidad beta de la girasa es también muy utilizado. En la secuencia del gen que codifica para el RNA ribosomal 16S, se encuentran que hay regiones que son, dentro de la secuencia, hay regiones que se llaman secuencias variables y secuencias conservadas. ¿Qué quiere decir variable y qué quiere decir conservada? Variable quiere decir que, conservada quiere decir que al comparar esas regiones entre dos microorganismos diferentes, son muy parecidas. Y hay otras regiones que son más bien diferentes. Más bien diferentes y más bien conservadas. Son estos términos relativos, ¿sí? Más bien diferentes y más bien conservadas. Más bien variables y más bien conservadas. ¿Por qué hablamos de decir de más o menos variables y más o menos conservadas? Y es porque esta molécula, 16S, va a formar parte de los ribosomas, y los ribosomas, ¿para qué sirven los ribosomas? Para la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es algo que está muy conservado. Todos los microorganismos, para poder sobrevivir, necesitan llevar a cabo síntesis de proteínas. Por lo tanto, esa función del ribosoma tiene que conservarse. Si se modifica el ribosoma, se pierde el microorganismo. Por lo tanto, la secuencia que codifica para el RNA ribosomal 16S está muy conservada en términos relativos. Hay algunas regiones que son un poco más variables que otras. Entonces, dentro del gen que codifica para el RNA ribosomal 16S hay regiones que son variables y regiones que son más conservadas, y esta variabilidad que hay, y este grado de variabilidad y este grado de conservación es lo que permite comparar dos microorganismos diferentes y analizar la historia evolutiva que pueden tener estos microorganismos. Lo otro que se analizan son también lo que se llaman secuencias signaturas o secuencias firmas, que son pequeñas secuencias que pueden aparecer en los ácidos nucleicos, seguimos hablando de ácidos nucleicos, por supuesto, y que caracterizan a un determinado grupo de microorganismos. Por ejemplo, dentro del dominio bacteria, en la posición 910, típicamente aparece esta secuencia. En el dominio arquea, típicamente en esta posición aparece esta secuencia, y así. En función de eso es que yo puedo clasificar a un microorganismo desconocido si pertenece al dominio bacteria o el dominio arquea, por ejemplo. La imagen que ustedes ven acá muestra la estructura secundaria de RNA ribosomales 16S en bacterias y arqueas o 18S en eucaria, y muestra cómo hay regiones que son más variables y regiones que son más conservadas y que permiten también llevar a cabo la clasificación de los microorganismos. Luego tenemos, en función de esto, yo les decía, en la filogenia lo que se ve es, lo que busca analizar es
la historia evolutiva del microorganismo, para graficar, representar gráficamente esa historia evolutiva del microorganismo es que se construyen lo que se llaman los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos básicamente es una representación gráfica de la historia evolutiva del microorganismo. Cuando se busca analizar la historia evolutiva de un microorganismo, pasa lo siguiente, y es que supongamos que ella se analiza la historia evolutiva de un microorganismo. Y ella también analiza por su cuenta la historia evolutiva del microorganismo. Como son dos personas que piensan diferente en algunas cosas, ella piensa que la historia evolutiva de un microorganismo ha seguido determinados pasos, y ella piensa que han seguido otros pasos. Cuestión que cuando ella lo represente gráficamente, lo va a representar de una forma y ella lo va a representar de otra. Porque decíamos, el árbol filogenético es una representación gráfica de la historia evolutiva, pero la historia es una construcción de historia, ¿sí? Ella construye la historia evolutiva de este microorganismo de una forma y ella de otra, porque consideran que la historia evolutiva ha pasado de diferentes maneras, y por lo tanto cada una de ellas llegaría a la construcción de un árbol filogenético diferente. Lo mismo pasa acá. Para construir un árbol filogenético hay diferentes formas de construirlo a ese árbol en función de diferentes estrategias para construirlo al árbol. Básicamente, lo que se hace cuando se construye un árbol, se analizan las secuencias, se comparan las secuencias, se ven en esas secuencias dónde hay similitudes y dónde hay diferencias, y en función de esas similitudes y diferencias, siguiendo algoritmos diferentes que tienen en cuenta ideas diferentes de cómo han ocurrido la evolución, se llega a la construcción de este árbol. Acá aparece en este gráfico, en esta imagen, cómo en función de estas cuatro secuencias, de estos cuatro microorganismos, se analizan las diferencias y similitudes, se obtiene una matriz de identidad entre los microorganismos en función de las similitudes y las diferencias. No traten de entenderlos a estos números porque tienen que ver con cómo se analizan esos números, no importa eso acá, pero esas similitudes y esas diferencias se grafican en un árbol filogenético que muestran las relaciones evolutivas, donde cada uno de estos puntos en el interior del árbol se llaman nodos internos, y cada uno de los extremos de las ramas también se llaman nodos externos. Y se considera que un nodo interno es un punto en la historia evolutiva de ese microorganismo donde ocurrió una divergencia. O sea que lo que tenemos acá es un ancestro a partir del cual ocurrió una divergencia y se separó, en este caso, el microorganismo A y del microorganismo B. Más cerca están de ese nodo, más emparentados están. Más lejos están de ese nodo, más alejados están. El microorganismo A, en este gráfico, el microorganismo A está más emparentado con el microorganismo B porque tienen un ancestro común que está acá, están más emparentados entre ellos que lo que están con el microorganismo C, porque en el microorganismo C tenemos que ir más atrás para encontrar en qué momento divergieron. ¿Sí? Eso es lo que muestra un árbol filogenético, que es lo que permite graficar esto, que es una de las tantísimas representaciones que hay de lo que es el árbol de la vida obtenido ¿sí? por Carl Gusch, que es la persona que yo les mencionaba al comienzo de la clase, que es el que propone los tres dominios, que donde se pueden ver al analizar RNA ribosomales 16S cómo los organismos se separan en bacterias, arqueas y eucarias, tres ramas evolutivas diferentes. Finalmente llegamos a lo que es la definición genética de especies. En la definición genética tenemos que especies, para decir que un microorganismo pertenece o no pertenece a la misma especie, tenemos que el porcentaje de hibridación de DNA tiene que ser mayor a un 70%, un delta de TM entre 1 y 5 grados, y la secuencia del gen del RNA ribosomal 16S no tiene que diferir más allá de un 3% para que yo diga que los microorganismos pertenecen a la misma especie. Todo esto, finalmente, después, cuando los nombres son validados, aparecen
en lo que se llamaba el Manual de Berger. Antes el Manual de Berger es un libro que hasta su 9ª edición se publicaba el Manual de Bacteriología Determinativa, y luego se empezó a publicar lo que se llama el Manual de Berger de Sistemática. En el de Bacteriología Determinativa, lo que se publicaba en ese libro son esquemas de identificación. Esquemas de identificación que básicamente mostraban estas tablas. Bueno, acá el descolorido no tiene que ver con la imagen que yo considero para mostrar, que mostraba para diferentes microorganismos diferentes pruebas si daban positivas o negativas. Y en función de eso, identificaron los microorganismos. Actualmente, lo que se publica es el manual de sistemática, que además de mostrar estas tablas, muestra información detallada que tiene que ver con métodos de enriquecimiento, métodos de aislamiento de los microorganismos para hacer la identificación, ¿sí? Luego de que el microorganismo es publicado en X revista y publicado luego el nombre validado en la revista que yo les mencioné, aparecen finalmente mencionados en la Biblia, que es el manual de Berger, que en las últimas ediciones del manual de Berger se lo ha ido publicando en tomos, en volúmenes, donde el volumen 1 habla sobre arqueas y algunas bacterias fototróficas o fotótrofas. El volumen 2 habla de proteobacterias, el volumen 3 de firmicutes, y bueno, cita el volumen 4 y el volumen 5. No aparece mencionado acá, pero otro libro muy importante es el libro de las procariotas, que son como, creo que son en este momento son los 5 tomos así de gordos, que tiene todo lo que tiene que ver con los esquemas de clasificación también de los microorganismos, métodos de aislamiento, métodos de enriquecimiento, medios de cultivo, etc. Les dejo por último esta tabla donde aparecen las diferentes características de los diferentes dominios, y con esto termino. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a tratar de responderles. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, con eso termino. Y eso es todo. Saben que el jueves no tienen clase, obviamente. Ya vienen directamente el martes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, gracias a los que se conectaron también. Y voy a dar por concluido acá el...